y después a la noche ayer habló en vivo en una clase de Zoom una voluntaria de 54 años, creo, Gloria, así que tuvimos varios testimonios, sirvió mucho. Genial, Gracias, Ignacio. genial, me realegro. Muchas gracias, compañero. Muy amable, muy bueno. Y es más, quedaron varios textuales tuyos, quedaron para la clase que viene. Creo Germán tenía 8 audios más o menos, pasó 4, y le quedan 4 todavía para la clase que viene, así que tenemos todavía tela para cortar. Lo estamos Genial, analizando. genial. Después mando el CBU. Ahí está, dale, perfecto. Perfecto. A él igual, yo no tengo nada que ver, pasáselo a él. Notas gratis no, gente, muy bien, muy buena lección. Lección número 32 del periodismo, notas gratis a nadie. Bien, vamos con el grupo 3, viejo, no nos entretengamos más entre la Red Bull, mirame a mí, entre la FMS, Rapari, que cobra las notas, y todo, no vamos a avanzar más. Vamos al grupo 3, decía yo, o al grupo que expone de forma, o en tercer lugar. Sí, Los Pinato, Martínez, Amanto, Cañete, Veiga, Busto, el que quiere arranca, el resto escucha y vamos para adelante que seguramente tienen mucho para contarnos. Bueno, profe, arranco yo. Vamos, sí, buenísimo. Me toca hablar de la historia de los diarios en Argentina a partir del 1800. Y bueno, Bien. partiendo de esta base, podemos decir que directamente los diarios están marcados en el desarrollo del país en cuanto a las presidencias. Después de la Revolución de Mayo de 1810, se fundieron primero, por políticas europeas también, panfletos, que es como, por ejemplo, el contrato social de Rousseau, que eran en líneas locales y dependiendo de lo que quería plantear los futuros gobiernos. Era más que nada propaganda política. Tal cual. Después, en abril de 1801, comenzó a publicarse el Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata. Tenía un nombre bastante extenso. Sí. Y fue por iniciativa de un abogado llamado Francisco Antonio Cabello Mesa, que después de un año de publicación se suspendió por orden del virrey. Y bueno, a partir de eso tuvo publicaciones cortas que representaban solo el modelo político del virreinato en ese entonces. Bien. Después surgieron otros periódicos y el más nombrado, el más reconocido es la Gaceta de Buenos Aires, que fue después de la Revolución de Mayo de 1810, que salía los martes y viernes y estaba bajo la dirección de Vicente Paso Silva y estaba dirigido por Bernardo Monteagudo. Mayormente también tenía connotación política y era más polémico que otra cosa. Después, en 1820, cambió la estructura intelectual del país y los unitarios estuvieron en el poder. Entonces, en los actores más importantes de la prensa de la década se encontraba, por ejemplo, el diario Los Argos de Buenos Aires, que se publicaba primero 2 veces por semana y después 3 veces por semana, que estaba dirigido más al gobierno de Bernardino Rivadavia. Bien. Hago un pequeño parate, digamos, desde 1800, incluso cuando todavía dependíamos o respondíamos al virrey español, hasta ya metiéndonos ya en territorio 100% argentino. Por ahora lo que viene diciendo la compañera, y como para que vayamos teniendo un panorama, insisto, más allá del contexto, a veces respondiendo a un virrey, ya después con la independencia consumada, era netamente, vos me dirás, Cecilia, si estoy equivocado, pero el tema del periódico hasta ahí era netamente en un 100% político, ¿sí? Era noticias destinadas, ya hablaba ella del 1800 cuando se hablaban de cuestiones se publicaban cuestiones del contrato social, de Rousseau, que venían ideas europeas, pero yo digo de 1810, incluso en adelante, los periódicos tenían, por supuesto, noticias netamente 100% políticas, ¿sí? Sí, el que más impulsó fue Bernardino Rivadavia, que él estuvo creo que hasta el 1827, que se empezaron a incorporar otras cosas que tenían que ver con la vida social de la gente, pero por ejemplo, no sé, en los diarios aparecían los nombres de las familias más reconocidas, o de matrimonios de familias de élite, o sea, no aparecía más que eso, digamos. Y después de eso vino el gobierno de Rosas, que, bueno, en el caso de él restringió todo y lo que provocó fue cerrar un montón de periódicos porque hizo una ley donde no quería que se hable en contra de él.
Entonces muchos de los periodistas tuvieron que irse al exilio y no pudieron seguir nada con su trabajo. Muchos se fueron a Chile, otros se fueron a otros países. O sea, directamente el que publicaba cosas de él se iba, no había quórum, digamos. Principios de 1800, señores, unitarios federales, y solamente los medios que sobrevivían y los periodistas que sobrevivían eran los que respondían, o los que por lo menos tenían la tendencia, la inclinación política que propulsaba así Rosas, ¿sí? Estamos hablando de 1800 y tanto. Veremos después en 1900 y tanto, ya ahí voy, cuando exponga a los otros grupos, por ejemplo, dictadura militar en Argentina, ¿no? 76, 83, que la situación es muy parecida. O sea, vamos a avanzar 150 años en tiempo, pero en otras cuestiones no vamos a avanzar, nos vamos a quedar en el mismo lugar. Siga. Claro, es que de hecho la ley que impulsó se llamaba la ley de la mordaza. O sea, el nombre lo dice todo, como diciendo, el que habla mal de mí, básicamente se va. Entonces, muchos periódicos cerraron y eso como que hizo que se vuelva para atrás en todo lo que se había avanzado en el gobierno anterior. Después de eso cae, digamos, el gobierno de Rosas y aparecieron nuevos periódicos y volvieron otra vez los periodistas, y en ese caso estuvieron con la caída de los federales. Por ejemplo, Bartolomé Mitre lanzó los debates, Domingo Sarmiento ingresó al Nacional de Vélez Sarsfield, y aparecieron medios de prensa que apoyaban a Justo José Urquiza. O sea, volvieron otra vez al principio, donde solo eran connotaciones políticas y no más que eso. Bien. Después, por ejemplo, a finales del siglo XIX aparece La Capital de Rosario, La Nación y La Prensa, que es el que hoy conocemos como La Nación, y comienzan a utilizarse cables telegráficos que suministraban las noticias desde el exterior. Por ejemplo, en 1861 se publica por primera vez El Estándar, que fue publicado en inglés. En 1862 La Nación y la Nación Argentina, en ese momento se llamaba, y en 1870 cambió el nombre a La Nación. Perfecto, sí, el nombre que mantiene hoy, sí. Sí. Después en 1869 se publicó La Prensa, en 1876 el Buenos Aires Herald, que lo conocen todos y está en inglés. Bien. Después en 1883 fundan los Andes de Mendoza, y a partir de 1900 me parece que empieza a salir todos los días. Al principio era una vez por semana. Claro. Era periódico, claro. Claro, sí. A partir de 1903 fue todos los días. Y bueno, después en el 80 se aseguraba la conexión plena, pero tenía que ver más que nada con el mercado. O sea, los diarios tenían dos connotaciones: o era el fin era solo político, o tenía que ver con el mercado mundial que desarrollaba nuevas tecnologías. Por ejemplo, también se incorporó la ilustración, aparece la primera revista de Caras y Caretas, y se incorporó las imágenes en los periódicos. Y bueno, pues el resto le toca hablar a los chicos. Perfecto, buenísimo, gracias. Gracias, Cecilia. ¿Quién sigue? Profe, disculpe que lo moleste. ¿Sí? No puede entrar, me está diciendo. Dice que la ¿Quién? contraseña que pasó no le da incorrecta. Sergio. No, la contraseña está bien, si no, no hubiese entrado ninguno, pero Bueno, pero dijo que no puede entrar. que salga de la reunión y vuelva a entrar. Así va, por lo menos las veces que no se han podido conectar lo hemos resuelto así. Pero es con esa misma que pasa que tenemos todos. Gracias. Bueno, sí, no hay nada. Ahora sí. Profe, ¿me escuchan bien? Sí, un poco bajito, pero claro. Bueno, yo voy a seguir en relación a lo que comentaba Ceci. Me voy a enfocar en los periódicos, en los más relevantes, desde el 1900 al 2000. Y bueno, voy a poner un poco de información en cuanto a los gobiernos de turno que estaban en cada presentación de los diarios. Recordando la segunda presidencia de Roca, ahí por el 1898, que hasta el 1904, durante los últimos años de su mandato, Carlos Fortunato funda la agencia Noticias, que fue la primera creada en nuestro país. En el 1901, seguido a lo que comentó Ceci anteriormente, La Nación adquiere los primeros linotipos que funcionan en nuestro país de manera definitiva.
si bien el primer ejemplar había sido publicado en enero del 1870. Claro. Luego en el 1904, La voz del interior está en Córdoba por Silvestre Rafael y Juan Dionisio Nazo. El primer ejemplar tenía solo 8 páginas. Curiosamente su portada mostraba un listado de avisos clasificados, que bueno, como mencionaba antes Cecilia, no hablaba más bien de las filias y los poderes en esos años. Este diario es el más vendido en el país, el interior. Y el diario inauguró ¿cómo se dice? Su proyección web, digamos, en el año 1906. Recordamos que Roca pertenecía al Partido Autonista Nacional y tenía complejos sistemas de alianzas con distintas fuerzas. Había desarrollado una activa política reformista y había aprobado varias leyes, como la de servicio militar obligatorio y la nueva ley electoral. Un gobierno marcado por fuertes huelgas, y en el 1902 se recuerda que concretó una huelga general que perjudicó especialmente la exportación en el puerto de Buenos Aires. Y debido a que la mayoría de la dirigencia obrera era inmigrante, sancionó la ley de residencia, que le daba la facultad a los ejecutivos de expulsar a cualquier extranjero que fuera sospechoso de actuar contra la seguridad del Estado. En el 1905, Morales funda el diario La Razón, que tuvo la aparición durante su breve mandato, el breve mandato de Quintana, perdón, un diario vespertino, ubicado en Buenos Aires. En el 1990 quiebra La Razón y es reeditado por la editorial La Razón. Y en el 2000, Clarín obtiene el 75% de sus acciones. Claro. Hay que recordar que el diario La Razón se distribuía gratuitamente en los medios de transporte en Buenos Aires. Y su última edición fue en el año 2017. Claro, no está más, eso te iba a preguntar, ya no está más La Nación hace un par de años. La Razón, perdón, hace un par de años. No, después de que se empezó a lanzar así gratuitamente en los servicios. Claro, públicos, era voluntad y bueno, sí, no pudo sostenerse. Bien. Después, siguiendo en los años de 1906 al 1910, durante la presidencia de Quiroga, aparece el Cristal Comercial, que es fundado por Antonio Martín Jiménez. Durante la mayor parte de su historia, vendió solo por suscripción. Hay que recordar que en el 73, bajo la dirección de Rafael Perta, el diario dejó de ser impreso en tamaño sábana y tomó formato tabloide. Durante el mandato de Alcorta se caracterizó por fuertes protestas también y la aparición de dos fuertes centrales obreras. Por un lado estaba la Obrera Regional Argentina y la Unión General de Trabajadores por el otro. Claro. Estas dos fuertes potencias sindicales, digamos, se enfrentan en una actividad influenciable de huelgas y manifestaciones, y es por esto que el gobierno decreta el estado de sitio en el país. Había participaba del diario, fue secuestrado y desapareció misteriosamente en el 77, junto a una gran cantidad de periodistas que se desempeñaban en el diario, y luego del secuestro y la desaparición de Perrota, el diario es vendido porque se funde y lo compra la revista Mercado. Luego entre el año 1910 y 1914, Alberto García Hamilton funda la Gaceta de Tucumán. En Río Negro aparece el diario Río Negro, que lo funda Fernando Ragneri. Aparece también en el 1913 el diario Crítica, fundado por Natalia Botana. Sí. El diario se caracterizaba por tener un tono sensacionalista,
y llegó a ser uno de los más vendidos en el país. Pero bueno, no duró mucho, duró aproximadamente unos 50 años porque desapareció en el 62. Y en el 1914 se funda el Diario de Paraná. Hay que recordar que bueno, estos diarios aparecieron durante la presidencia de Sáenz Peña, que es recordado porque bueno, su mandato decretó varias leyes como la de la escuela militar de aviación y la reconocida ley de Sáenz Peña. Luego aparece ya un poco más adelante en el tiempo, desde el 1944 al 46, la presidencia de Farrell, que bueno, nada más y nada menos en el año 1945 aparece Telenoticias Americana, conocido como Telam, en el país. Sí. Donde, bueno, Roberto Noble, el primer número del diario Clarín, que fue en el 1945. Sí. Hay que recordar que bueno, Clarín fue de los medios de comunicación masiva que apoyó la dictadura, porque bueno, los medios que apoyaban durante esos años tenían fuertes réditos económicos. Así que bueno, Clarín es uno de esos y bueno, lo tenemos al día de hoy, que es de los más reconocidos lamentablemente, pero bueno. Y las noticias que publicaba el libro eran previamente revisadas por las Fuerzas Armadas, o sea, nada salía a la calle que no fuera revisado por ellos, siempre poniendo lo que ellos querían que la población sepa, que no era nada con lo que iba con la realidad, digamos. El gobierno de Farrell fue bastante particular, y de las medidas más importantes que ha tomado fue cuando declaró la guerra a Alemania y a Japón, cuando creó la gobernación militar en Comodoro Rivadavia y sanción del estatuto de los partidos políticos y la autorización de apertura de cada local se ejercía la prostitución. Como aparece en la famosa novela que del año pasado de la China Suárez. Claro. Eran muy conocidos los prostíbulos y estaba todo bien, básicamente. Sí. Luego aparece Perón, que en su segundo mandato, en las dos primeras presidencias, en el año 51, expropian a la prensa. La prensa era un diario que asumió una posición completamente antiperonista y enfrentó al gobierno y a los sindicatos. Luego cuando Perón deja el mando, la prensa es devuelto a sus respectivos pueblos. Lo hacen, más que dejar el mando, lo hacen dejar el mando, sí. Sí. Es como lo ayudan a hacer. Claro, algo así. Después aparece el diario Crónica en el 63, que se dio durante la presidencia de José María Guido, y se lo conoce como el heredero de Vespertino Crítica. Ya más cercanos al año 2000, en la tercera presidencia de Perón, sale Diario Popular, calle por primera vez. El diario era conocido porque utilizó color en sus páginas. Fue el primero en separar por secciones, digamos, por un lado estaban las noticias generales y por otro el deporte, y porque le dedicaban un suplemento exclusivo, bueno, y fue el primer diario en desarrollar suplementos zonales. Ya en el año 76, Julio Ramos lanza Ámbito Financiero, y es creada la editorial Perfil. Esto fue durante la breve presidencia de Estela de Perón. Claro. En el 78, Videla inaugura Papel Prensa. Sus socios inicialmente eran el Estado Nacional, Clarín, La Razón y La Nación. Y fue el primer diario popular en todo el país que se imprimió o fue impreso totalmente a color. Después, durante la presidencia de Alfonsín, en el 87 más precisamente,
se comenzó a publicar Página 12, que lo curioso de esto es que Página 12 fue en la dirección estaba la nada. Tenía previsto un nombre particular para ese diario, pero al momento de registrarlo ya había otro diario con ese nombre, entonces lo nombraron según la cantidad de hojas que tenía el diario, que eran 12. Después, durante la presidencia de Alfonsín, de Menem, ya para terminando, se vio un gran avance en los medios de comunicación, y La Nación lanzó sus primeros portales online, y Página 12 se mostró crítico contra el gobierno en ese momento de Menem, y se caracterizó por denunciar muchas situaciones de corrupción gubernamental. Y para cerrar, en 1996 se dio la aparición del gran diario Le, que bueno, que es el ícono en la actualidad en los medios de comunicación y educación al deporte. Claro. Perfecto, perfecto. Gracias por el aporte, Lida, gracias por el aporte anterior también, Cecilia. ¿Quién sigue, compañeros? Yo, profe. Estaba esperando que mi Vamos. compañera me presente, pero se olvidó, me parece. Y bueno, en el apuro tenía tanta información que se olvidó de usted, pero usted lo va a hacer de 10 igual. Sí, bueno, yo voy a hablar de los medios gráficos en el siglo XX. Bien. Bueno, en la historia de la fotografía se puede evidenciar el avance de la tecnología, desde mediados del siglo XIX a principios del siglo XXI. Y bueno, como cada paso afecta directamente los contenidos, formas y maneras del periodismo fotográfico, en dicho proceso iban cambiando las maneras o las formas físicas de las cámaras. Eso hacía que la fotografía sea un oficio de pocos y un privilegio de las clases altas, como siempre. Entonces, bueno, después con el desarrollo de las cámaras se fueron haciendo más pequeñas y livianas y facilitaban el labor de la fotografía. Sin embargo, a finales del siglo XX comienza un proceso más extraordinario, por así decirlo. La existencia de la cámara fotográfica como único medio físico para obtener las imágenes se pone como único medio. Entonces eso completa la relatividad al ser desarrollados otros medios que eran inimaginables hace 50 años atrás. Después, el siglo XX significó un gran desarrollo, pero entre 1930 y 1950, ese periodo se ha conocido como la Edad Dorada. Hubo avances muy significativos para la fotografía y una mayor amplitud en el oficio periodístico. Casualmente el desarrollo se da muy especialmente entre las dos guerras mundiales, donde los periodistas y sus instrumentos de información se ponen a máxima prueba. Muchos de ellos incluso participaron como combatientes en dichas guerras. Luego, bueno, el mundo había logrado varios cambios tecnológicos y habían nacido otras relaciones entre nuevas tecnologías y comunicación mediática. La palabra escrita no era lo único que el público quería ver, porque hacía tiempo ya que las imágenes informaban tanto como la palabra. Y bueno, este sería el comienzo de un siglo de innovaciones técnicas hasta la incorporación definitiva de la fotografía como un medio de expresión e información. Y bueno, y ya metiéndonos un poquito más en la historia argentina, esto se da en un contexto de una coyuntura política conflictiva, una guerra civil y la nueva organización nacional.
Esto dio lugar a un tipo de relación política facciosa que también determinaba la forma de la prensa hasta el principio del siglo XX. Esta prensa de facciones gráficos dio origen fundamentalmente a dos diarios en la historia: La Prensa, de José C. Paz, y La Nación, de Bartolomé Mitre. Estos dos medios fueron por mucho tiempo los medios hegemónicos de transmisión de noticias y manejos de la opinión pública, presentando una permanente tensión entre ambos, por así decirlo. La palabra escrita y la imagen no siempre fueron juntas, sobre todo porque las limitaciones técnicas y las diferencias de códigos muchas veces hacían que las relaciones no fueran tan simétricas como los conocemos ahora. La llegada de formas modernas de composición tampoco cambiaron la historia en forma inmediata. Los periódicos de esa época, de la primera década de nuestro siglo, continuaban componiendo sus portadas sin aprovechar todas las posibilidades. Encontramos diarios de gran tiraje como La Prensa y La Nación, que no incluían todavía grandes titulares o fotografías en sus portadas. Después, bueno, en ese siglo también se dio la casualidad de que tanto el cine como la radio modificaron fundamentalmente las concepciones hasta entonces conocidas. Pero los tiempos políticos del país serían un serio problema para la popularización de algunos medios, como los periódicos vespertinos y los magazines. Un ejemplo de esto, sin dudas, es la revista de Caras y Caretas, que elige una novedosa fórmula de incluir historietas, viñetas costumbristas y otros géneros periodísticos como la entrevista. Además, la composición más novedosa fue la publicación, ingresa en un terreno interesante, la crítica política. Después, bueno, con la llegada del siglo XX en Argentina también la forma de producir bienes de consumo y de consumirlos cambiaron. O sea, las revistas ilustradas de circulación masiva contribuían a esto. Los avisos publicitarios mostraban los cambios en la vida cotidiana de una población creciente y las apariciones del público lector, que elegía lo nuevo, dejando atrás lo más tradicional. O sea, ahí aparecen las famosas publicidades y propagandas. Después aparecen las revistas El Hogar y Atlántida, que surgieron a principios del siglo XX también, pensando en el público femenino. En 1992 se publica la revista Para Ti, y más tarde otras de formatos similares como Vosotras y Feminil. El mundo del espectáculo también tuvo la atención de las revistas. En 1927 la revista especializada era Radiolandia, después apareció Antena, y por último Radio Film. Y después, bueno, para ir cerrando, en septiembre de 1995, el diario Los Andes de Mendoza se convirtió en el primer medio de noticias en Argentina en tener un sitio en internet. En aquel entonces los medios periodísticos miraban a la web con una mezcla de curiosidad, desdén, escepticismo, como una plataforma nueva en la que había que participar, pero que nunca iba a competir con la gráfica y la televisión. Bien. Así que bueno, eso es lo que me tocó a mí, y ahora le doy paso a mi queridísimo amigo Hernán Lospinato. Bueno, gracias Fede, le vamos a meter bastante rapidito porque quedan 8 minutos, profe. Y aparte ya me nombró muchas revistas, Cañete, me serruchó el piso con la información. Pero bueno, yo voy a hablar un poquito de las primeras revistas, de las más importantes
de acá de Argentina, y bueno, la idea es ir repasando un poco las primeras revistas, las primeras ediciones, las más significativas de Argentina, y bueno, voy a empezar por la revista que ya nombró antes Ceci, Lila, creo también, y Fede recién, la revista Caras y Caretas, que bueno, se publicó al principio semanalmente, entre los años, creo que era 1898 y 1938-39, bueno, que fue fundada por el poeta español Eustaquio Pellicer, y bueno, la revista se autodefinía como un semanario literario, artístico y de actualidad. Una de las principales características era que tenía texto en el interior de las fotos, y bueno, este semanario introdujo una innovación bastante tecnológica, ¿no?, para la época, y bueno, estaba basada en la reproducción fotomecánica, que esta tecnología le permitía una disponibilidad masiva de las imágenes que estaban en el interior de las páginas, y bueno, tenían el texto. Esta revista, bueno, fue muy popular, sobre todo en la primera época, que estaba dirigida por José Sixto Álvarez, y bueno, en su diseño se sobresalían las imágenes de gran calidad, y también se combinaba un poco el humor, que lo contaba antes Ceci, creo, por el tema del humor con el periodismo, las caricaturas y todo eso. Y bueno, y ahí se fueron metiendo más en el tema político, como todas las revistas, los diarios y todo eso, que tuvieron su papel importante en cada época, y ahora vamos a ver también cómo fueron cambiando gobiernos tras gobiernos. Y bueno, en esta revista también la tapa cumplía una función bastante importante, por el tema este que decía recién, de las caricaturas y de gran tamaño, pero bueno, esas son las principales características, y bueno, también aparte de lo político, cubría problemas sociales, culturales del país, y trataban varias cosas, pero como por ejemplo también el fraude electoral, la corrupción, la inmigración, pero bueno, por eso se tocaba un poco de todo y no tan quizás político, como va a venir más adelante. Después otra revista importante, que también se nombra, la revista Martín Fierro, que fue creada y publicada y dirigida por Alberto Giraldo, y bueno, la primera edición fue en 1904, en marzo, y la última en 1905, duró poquito, y bueno, y era un suplemento del diario La Protesta. Tuvo poquitas publicaciones, entre 46 y 48, y bueno, esta revista más que nada se enfoca en los pensamientos anarquistas, pero no en los anarquistas más que nada europeos, sino que en el tema del Martín Fierro, por eso se llama así, que tenían estos pensamientos, y a través de distintos escritos de los gauchos y todo eso, y poesías, ilustraciones, notas, hacía referencia a este tema. Después, ya metiéndonos más un poquito en lo que fue más o menos en cada época de los gobiernos, las revistas, más que nada, sí, todos los medios, pero bueno, a mí me tocó la parte de revistas, en la época de Perón. Perón concentró y controló a todos los medios de comunicación, esa fue una de las grandes medidas, que también lo vimos en otra materia, en historia. Bueno, compró gran cantidad de medios, y también hasta llegó a crear una editorial, Alea, que se trataba de una cadena de medios estatales que hacían propagandas oficialistas y del Estado, y bueno, que tenían un montón de publicaciones con apoyo, ¿no?, al peronismo y todo eso. Y bueno, algunos medios de estos fueron adquiridos por amigos de Perón, por terceros que estaban ahí en su gobierno. Y bueno, después en la época del 60 ya aparecen, bueno, revistas importantes de primera plana, Confirmado, Panorama, Gente, que creo que sí, hasta hoy también. Después, bueno, tuvieron muchísima participación activa, como decía anteriormente, en lo político. Tuvieron muchas campañas de desprestigio al principio, y bueno, esto contribuyó al ascenso de Onganía como presidente de facto. Y bueno, después en el 65 se creó Gente y Actualidad, que era un seminario de bastante tirada que pertenecía a la Editorial Atlántida. Después, una de las características que tenían era que presentaba grandes fotografías, las notas mezclaban temas serios con otros intrascendentes, como para quizás disimular un poco las posiciones políticas y todo. Y bueno, después, yendo un poquito más adelante, también con el terrorismo de Estado, 70 y pico, por ahí, 76, durante la dictadura militar, los medios, claramente, como decía antes Lila, estuvieron adheridos al gobierno, más que nada también con todo el tema del mundial, de todas esas cosas,
bueno, de la No guerra tenían de opción Malvinas. tampoco, no tenían mucha alternativa tampoco. Claro, y muchos también se exiliaban también, y hasta mismo mandaban a hacer desaparecer a gente del mismo medio que estaba a favor, pero que quizás ponía algo de más, lo mandaban a desaparecer o se tenía que exiliar. Y bueno, también las conocidas tapas de la guerra de Malvinas, de Vamos Ganando, y de todas esas gente, de Caras, de todas esas revistas, que bueno, se caracterizaron por esconder o disfrazar un poco todo esto, toda esta situación de Argentina. Y bueno, después las revistas en la actualidad estuvieron y están un poco inestables también, porque la gente ya no tiene la misma consideración de antes, que quizás esperaba, viste, comprabas el diario y esperabas la revista y eso, y ahora como que ya también fue perdiendo todo esto con el tema de redes sociales y todo eso, se fue perdiendo un poquito. Y bueno, y también una revista que no quería dejar de mencionar, la revista El Gráfico, que yo soy más futbolero, la revista de gráfico que es buenísima, yo me acuerdo, yo tengo varias, que ahora bueno, ya se dejó de hacer por todo esto que comentaba recién, con el tema de las redes sociales, los portales, Twitter, Facebook, todo eso, ya se dejó de hacer porque no era negocio. Creo que la última fue en el 2002, 2003, por ahí. No, el 2002 era semanal, algo así. Creo que era semanal y después Claro. ya mensual creo que se empezó a hacer. Y 2017, 2018 creo que se dejó de hacer. Ahí va, hace un par de Pero años, bueno, sí. sí. Y bueno, fue una de las más importantes de toda la historia, porque rememoraba, ¿no?, el estilo criollo del fútbol de acá, bien, lo comparaba un poco con el fútbol europeo, británico, y bueno, siempre está bueno rememorarlo el gráfico porque es una de las revistas futboleras quizás de mayor aporte, ¿no? Pero bueno, nada, para resumir un poquito eso, traté de resumir bastante, pero bueno, queda un minuto para Santi, o no sé si entramos a otra. No, vamos a hacer lo siguiente, porque en un minuto no vamos a llegar, Claro. por eso aprovecho y interrumpo y lo hago rápido. Digo, clase que viene, teniendo en cuenta aparte que el grupo que expone el próximo martes son cuatro compañeros, arranca Santi de movida, ¿sí? 20:01 arrancamos con él, da su parte él, y después tienen pie el resto de los compañeros, los cuatro que quedan, ¿sí? Montiel, González, Falvo y Gersfeld, para la clase que viene, que un poco encima se relacionaba con lo que cerraste vos, del proceso de reorganización nacional y todo, ¿sí? 76-83, que es lo que van a estar trabajando, ¿sí? Los chicos. Así que bueno, veo algún aporte ahí en el chat, espero acordármelo para la clase que viene para tenerlo ya en el negocio, porque Papel Prensa tiene el monopolio de la producción de papel y el que vende el resto de los medios, sin duda. Y ya vamos a tener tiempo, está bueno eso, porque también vamos a tener tiempo en el recorrido de estas clases que queden de exposición, más después lo que venga el contenido teórico, para ir retomando todos estos laburos que venimos haciendo. Así que gracias a los compañeros que han llegado hoy, gracias por los aportes. La clase que viene, Santiago, arrancamos con vos, ¿sí? 20:01, ya arrancamos del minuto 1, y después seguimos de largo con Montiel, con González, con Falvo y con Gerfer, ¿sí? Chicos, gracias como siempre y la seguimos, ¿sí? Abrazo grande, nos vemos el martes. Profe.